Continuación de la agonía de Cristo, en su primera parte. La perspectiva del martirio. Y entrando en agonía, rezaba con más ardor, y su sudor se hizo como gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Afirman muchos autores que los sufrimientos de Cristo fueron mucho más dolorosos que los de cualquier otro mártir, por grandes que fueran, en cualquier otro tiempo o lugar. Hay quienes no están de acuerdo, porque dicen, hay otros géneros de tortura, aparte de aquellos que padeció Cristo, y en algunos casos los tormentos se han prolongado durante días. Piensan también que por razón de su divinidad infinita, una sola gota de la preciosa sangre de Cristo hubiera sido más que suficiente para redimir a toda la humanidad. La prueba de Cristo no fue ordenada por Dios según la medida humana, sino de acuerdo con su sabiduría impenetrable. Y como nadie puede conocer esta medida con certeza, sostienen no ser perjudicial para la fe, creer que el dolor de Cristo fue menor que el de algunos mártires. Además de la extendida opinión de la Iglesia, que oportunamente aplica a Cristo las palabras de Jeremías sobre Jerusalén. O vos omnes, qui transitis per viam, respicite et videte, si est dolor sicut dolor meus. Encuentro yo este pasaje muy conveniente para que jamás crea que los tormentos de ningún mártir puedan ser comparados con el sufrimiento de Cristo, ni siquiera en esta cuestión de la intensidad del dolor. Incluso si tuviera que conceder, y hago buenas razones para no hacerlo, que alguno de los mártires haya padecido más y mayores torturas, y si se quiere, más largas que las de Cristo, pienso que torturas de apariencia más leve causaron, de hecho, en Cristo, un dolor más atroz del que se podría sentir con suplicios de apariencia más espantosa. En efecto, veo a Cristo abatido con la angustia de la inminente pasión, con una angustia tan amarga como nadie ha podido experimentarla ante el pensamiento de los tormentos que se le venían encima. Porque, ¿quién ha sentido jamás tal angustia, que un sudor de sangre fluyera de todo su cuerpo, chorreando hasta el suelo? Solo el presentimiento del dolor fue más amargo y penoso en Cristo que en cualquier otro. Esta es la medida para hacerse una idea de la intensidad del dolor que padeció. La angustia que padecía no pudo haber aumentado de tal manera que causara al cuerpo sudar sangre, si Cristo no hubiera empleado su omnipotencia divina, no sólo para que no disminuyera el dolor, sino para aumentar su fuerza. Y lo hizo así por su propio querer. Anunciaba la sangre que los futuros mártires se verían obligados a derramar sobre el suelo, y ofrecía al mismo tiempo un ejemplo nunca visto y sorprendente de una angustia inmensa. Lo hacía a modo de consuelo para aquellos que al llenarse de pavor y miedo ante el pensamiento de la posible tortura, podrían quizá pensar que la angustia es signo de su próxima ruina y caer en la desesperación. Alguno podrá sacar aquí a relucir el ejemplo de aquellos mártires que libremente y con gran deseo se expusieron a una muerte cierta por su fe en Cristo, y seguir después diciendo que son particularmente dignos de los laureles del triunfo, porque mostraron tal gozo que no dejaba lugar al dolor, ni mostraron un rastro de tristeza ni de miedo. Estoy dispuesto a aceptar el primer punto, con tal de que no se vaya tan lejos que se acabe negando el triunfo de quienes marchando a contrapelo ni se echan para atrás ni escapan una vez capturados, sino que continúan hacia adelante a pesar de su temerosa angustia y, por amor a Cristo, hacen frente a aquello que les horroriza. Si alguien defiende
que quienes abrazaron gozosos el martirio reciben mayor gloria que estos últimos. No diré yo nada, y puede quedarse para sí con su argumento. Me basta con saber que en el cielo a ningún mártir le faltará gloria más grande de la que jamás pudieron sus ojos ver, ni sus oídos escuchar, y entraba en el corazón poder concebir, mientras vivía aquí en la tierra. Además, si alguno tiene un lugar más alto en el cielo, nadie le envidia. Al contrario, todos se gozan en la gloria de los demás, a causa de su mutuo amor. Finalmente, hay que decir que todo este asunto sobre quién recibirá de Dios más gloria en el cielo no es, en mi opinión personal, algo perfectamente diáfano para nosotros, yendo como vamos a tientas en la oscuridad de nuestra naturaleza mortal. Ciertamente, Dios ama al que da con alegría, pero aún así, no tengo ninguna duda de que amaba a Tobías e igualmente al santo Job. Los dos varones sobrellevaron con paciencia y fortaleza sus calamidades, pero que yo sepa, ninguno de ellos saltaba de gozo ni aplaudía de contento mientras tanto. Ofrecerse a morir por Cristo cuando la situación así lo exige o cuando Dios mueve por dentro para hacerlo, es, no lo niego, una obra de virtud heroica. Mas, fuera de tales casos, no me parece tan seguro comportarse así. Y entre aquellos que espontáneamente sufrieron por Cristo, hay muchas grandes figuras que temieron sobremanera, que padecieron profundamente angustiados y abatidos, y que, en más de una ocasión, huyeron de la muerte antes de enfrentarla finalmente con gran fortaleza. No niego el poder de Dios, y sé bien que de vez en cuando hace este favor a personas santas como premio de los trabajos de sus vidas, o simplemente por generosidad. Llena el alma del mártir con tal alegría que no sólo deja de ser oprimido por la angustia, sino que se ve también libre de lo que los estoicos denominan las propasiones, emociones incipientes o primitivas, de las que incluso esos sabios consumados son susceptibles. Se da el caso de quienes, desplazada su conciencia por una emoción muy fuerte, lo sienten las heridas que les han infligido en la batalla, solo más tarde advierten el daño. De manera semejante, no hay razón para dudar de que el gozo en la esperanza de la gloria, ya cercana, haga que el alma sea transportada fuera de sí, hasta el punto de no temer la muerte y ni siquiera sentir los tormentos. Llamaría yo a este don o gracia gratuita felicidad, o premio a la virtud vivida, y no materia de futura felicidad. Podría haber pensado que esta recompensa corresponde al dolor sufrido por Cristo, si no fuera porque Dios, en su liberalidad, lo otorga en una medida tan buena y tan colmada, tan apretada y tan sobreabundante, que es muy cierto que los sufrimientos de esta vida no son de ningún modo comparables con la gloria de la vida futura, que se revelará en aquellos que amaron a Dios tan celosamente que gastaron su sangre y su vida por su gloria en medio de una agonía mental y entre tormentos corporales. Dios, en su bondad, no remueve el miedo de esas personas porque apruebe en mayor grado su audacia o porque quiera premiarla de esa manera, sino más bien a causa de su debilidad. Sabe bien que no podrán hacer frente al terror en condiciones de igualdad. Hubo, de hecho, algunos que sucumbieron al miedo, aunque vencieron después sufriendo todos los tormentos. Quienes, de otra parte, padecen la muerte con ánimo pronto y gozoso, ayudan a otros con su ejemplo, y no dudo que esto sea bien útil. No olvidemos, sin embargo, que casi todos tememos la muerte, y por eso apenas nos hacemos idea de cuánta ayuda y fortaleza han recibido muchos de aquellos que, angustiados y temblorosos, se enfrentaron con la muerte,
y que a pesar de todo superaron con valentía los escollos del camino y los obstáculos, barreras más duras que el hierro, como lo son su propio abatimiento, su miedo y su angustia. Victoriosos sobre la muerte, conquistan el cielo al asalto. No se enardecerá el ánimo de estas débiles criaturas al ver el ejemplo de tales mártires, como ellos cobardes y temerosos, para no ceder bajo la persecución, aunque sientan la tristeza dentro de sí y el miedo y abatimiento ante una muerte tan espantosa. La sabiduría de Dios, que todo lo penetra con fuerza irresistible y que dispone todas las cosas con suavidad, al contemplar en presente cómo serían afectados los ánimos de los hombres en diferentes lugares, acomoda su ejemplo a los varios tiempos y lugares, escogiendo ora un destino, ora otro, de acuerdo con lo que él ve será más conveniente. De esta manera, da a los mártires temperamentos según los designios de su providencia. Uno corre aprisa y gustoso a la muerte, otro marcha en la duda y con miedo, pero sufre la muerte con no menos fortaleza, a no ser que alguien imagine ser menos valiente por tener que luchar no solo contra sus enemigos de fuera, sino también con los de dentro, que el tedio, la tristeza y el miedo son, además de fuertes emociones, poderosos enemigos. Puede concluirse toda esta discusión diciendo que hemos de admirar y venerar los dos tipos de mártires, alabar a Dios por ambos e imitarlos cuando la situación lo exija, cada uno según sus posibilidades y la gracia que Dios le dé. El que siente grandes deseos no necesita más ánimos para ser audaz, y entonces quizás sea oportuno recordarle que es bueno que tema, no sea que su presunción, como la de Pedro, le haga echarse para atrás y caer. El que siente angustia, miedo y abatimiento debe ciertamente ser confortado, y así, tanto en un caso como en el otro, la angustia de Cristo está llena de alivio, pues mantiene al primero lejos de exagerar su entusiasmo, y hace al otro alzarse en la esperanza cuando se encuentre postrado y abatido. Si alguien se siente fogoso y lleno de entusiasmo, ese tal, al recordar tan humilde y angustiosa presencia de su Rey, tendrá buen motivo para temer, no sea que su astuto enemigo esté elevándole en alto, pero sólo para poder aplastarle más tarde contra el suelo, con mayor dureza. Quien se vea tan totalmente abrumado por la ansiedad y el miedo, que podría llegar a desesperar, contemple y medite constantemente esta agonía de Cristo, rumiándola en su cabeza. Aguas de poderoso consuelo beberá de esta fuente. Verá en efecto al pastor amoroso, tomando sobre sus hombros la oveja debilucha, interpretando su mismo papel y manifestando sus propios sentimientos. Cristo pasó todo esto para que cualquiera que más tarde se sintiera así de anonadado pudiera tomar ánimo y no pensar que es motivo para desesperar. Demos gracias como mejor podamos, que nunca podremos dar bastantes, y en nuestra agonía recordemos la suya, con la que ninguna podrá jamás ser comparada. Y pidámosle con todas nuestras fuerzas que se digne consolarnos en nuestra angustia, iluminándonos con la que Él mismo sufrió. Cuando, con vehemencia y a causa de nuestra flaqueza, le pidamos que nos libre del peligro, sigamos su ejemplo tan precioso, cerrando nuestra súplica con este broche: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si lo hacemos, no dudo lo más mínimo, que así como cuando él oraba, un ángel fue a llevarle consuelo, también cada uno de nuestros ángeles nos traerán ese consuelo del Espíritu, que nos dará fuerza para perseverar
en las obras que nos llevan al cielo. Y para darnos segura confianza sobre esto, Cristo nos antecedió allá por ese camino y con el mismo método. Tras haber padecido agonía durante un largo rato, su ánimo se restableció de tal modo que volvió a los apóstoles y se dirigió al encuentro del traidor y de los verdugos que le buscaban para atormentarle. Después, tras haber sufrido como convenía, entró en su gloria, y allí prepara un lugar para aquellos de nosotros que sigamos sus pisadas, que por su agonía se digne ayudarnos en la nuestra, para que no se vea frustrado ese lugar del cielo por nuestra estupidez y cobardía. Los apóstoles se duermen mientras el traidor conspira. Levantándose del suelo y volviendo a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Dormid y descansad, pero basta ya. He aquí que llegó la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vámonos de aquí. Ya se acerca el que me ha de entregar. Vuelve Cristo por tercera vez a donde están sus apóstoles, y allí los encuentra sepultados en el sueño, a pesar del mandato que les había dado de vigilar y rezar ante el peligro que se cernía. Al mismo tiempo, Judas, el traidor, se mantenía bien despierto y tan concentrado en traicionar a su Señor, que ni siquiera la idea de dormirse se le pasó por la cabeza. ¿No es este contraste entre el traidor y los apóstoles como una imagen especular, y no menos clara que triste y terrible, de lo que ha ocurrido a través de los siglos, desde aquellos tiempos hasta nuestros días? ¿Por qué no contemplan los obispos en esta escena su propia somnolencia? Han sucedido a los apóstoles en el cargo. Ojalá reprodujeran sus virtudes con la misma gana y deseo con que abrazan su autoridad. Ojalá les imitaran en lo otro con la fidelidad con que imitan su somnolencia, pues son muchos los que se duermen en la tarea de sembrar virtudes entre la gente y mantener la verdadera doctrina, mientras que los enemigos de Cristo, con objeto de sembrar el vicio y desarraigar la fe, en la medida en que pueden prender de nuevo a Cristo y crucificarlo otra vez, se mantienen bien despiertos. Con razón dice Cristo que los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz. Aunque esta comparación con los apóstoles dormidos se aplica muy acertadamente a aquellos obispos que se duermen mientras la fe y la moral están en peligro, no conviene, sin embargo, a todos los prelados ni en todos los aspectos. Desgraciadamente, algunos de ellos, muchos más de los que uno podría sospechar, no se duermen a causa de la tristeza, como era el caso de los apóstoles. No, están más bien amodorrados y aletargados en perniciosos afectos, ebrios con el mosto del demonio, del mundo y de la carne. Duermen como cerdos revolcándose en el lodo. Que los apóstoles sintieran tristeza por el peligro que corría su maestro fue bien digno de alabanza, pero no lo fue el que se dejaran vencer por la tristeza hasta caer dormidos. Entristecerse y dolerse porque el mundo perece, o llorar por los crímenes de otros, es un sentimiento que habla de ser compasivo, como sintió este escritor. Me senté en la soledad y lloré, y este otro, me dolía el corazón porque los pecadores se apartaban de tu ley. Tristeza de esta clase la colocaría yo en aquella categoría de la que se dice. Tomás Moro dejó el espacio en blanco. Muy probablemente quería citar de memoria el versículo de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 7. La tristeza vivida como Dios quiere produce arrepentimiento decisivo y saludable. Fin de la nota. Pero la pondría ahí
solo si el efecto, aunque bueno, es controlado y dirigido por la razón. Si la pena oprime tanto al alma que ésta pierde vigor y la razón pierde las riendas, si se encontrara un obispo tan vencido por la pesadez de su sueño que se hiciera negligente en el cumplimiento de los deberes que su oficio exige para la salvación de su rebaño, se comportaría como un cobarde capitán de navío que, descorazonado por la furia del temporal, abandona el timón y busca refugio mientras abandona el barco a las olas. Si un obispo se comportara así, no dudaría yo en juntar esta tristeza con aquella otra que conduce, como dice San Pablo, al infierno. Y aún peor la consideraría yo, porque esta tristeza en las cosas espirituales parece originarse en quien desespera de la ayuda de Dios. Otra clase de tristeza, peor si cabe, es la de aquellos que no están deprimidos por la tristeza ante los peligros que otros corren, sino por los males que ellos mismos pueden recibir. Temor tanto más perverso, cuanto su causa es más despreciable, es decir, cuando no es ya cuestión de vida o muerte, sino de dinero. Cristo mandó tener por nada la pérdida de nuestro cuerpo por su causa. No temáis a quienes matan el cuerpo y no saben hacer más. Yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed al que después de quitar la vida puede mandar también el alma al infierno. A ese, os repito, habéis de temer. Para todos, sin excepción, dijo estas palabras, caso de que hayan sido encarcelados y no haya escapatoria posible. Pero añade algo más para aquellos que llevan el peso y la responsabilidad episcopal. No permite que se preocupen solo de sus propias almas, ni tampoco que se contenten refugiándose en el silencio, hasta que sean arrastrados y forzados a escoger entre una abierta profesión de fe o una engañosa simulación. No, quiso que dieran la cara si ven que la grey a ellos confiada está en peligro, y que hicieran frente al peligro con su propio riesgo, por el bien de su rebaño. El buen pastor da su vida por sus ovejas, dice Cristo. Quien salve su vida con daño de las ovejas, no es buen pastor. El que pierde su vida por Cristo, y así hace quien la pierde por el bien del rebaño que Cristo le confió, la salva para la vida eterna. De la misma manera, el que niega a Cristo, como hace el que no confiesa la verdad, cuando el silencio daña a su rebaño, al querer salvar su vida, empieza, de hecho, a perderla. Tanto peor, desde luego, si llevado por el miedo, niega a Cristo abiertamente, con palabras, y lo traiciona. Tales obispos no duermen como Pedro, sino que, con Pedro despiertos, niegan a Cristo. Al recibir como Pedro la mirada afectuosa de Cristo, muchos serán los que con su gracia llegarán un día a limpiar aquel delito, salvándose a través del llanto. Solo es necesario que respondan a su mirada y a la invitación cariñosa a la penitencia, con dolor, con amargura de corazón y con una nueva vida, recordando sus palabras, contemplando su pasión y soltando las amarras que los ataban a sus pecados. Si tan amenazado estuviera alguien en el mal, que no haya dejado de profesar la verdadera doctrina por miedo, sino que como Arrio y otros como él, predica falsa doctrina, bien por una sórdida ganancia o por una corrupta ambición. Ese tal no duerme como Pedro, ni niega como Pedro, sino que permanece bien despierto como el miserable Judas, y como Judas a Cristo persigue. La situación de ese hombre es mucho más peligrosa que la de los otros, como muestra el horrendo y triste final de Judas. No hay límite, sin embargo, en la bondad de un Dios misericordioso, y ni siquiera tal pecador ha de desesperar del perdón. De hecho, incluso al mismo Judas ofreció Dios muchas oportunidades de volver en sí y arrepentirse. No le arrojó de su compañía.
No le quitó la dignidad que tenía como apóstol, ni tampoco le quitó la bolsa, y eso que era ladrón. Admitió al traidor en la última cena con sus discípulos tan queridos. Se dignó a agacharse a los pies del traidor para lavar con sus inocentes y sacrosantas manos los sucios pies de Judas, símbolo de la suciedad de su mente. Con incomparable bondad le entregó para comer, bajo la apariencia de pan, aquel mismo cuerpo suyo que el traidor ya había vendido, y bajo la apariencia de vino le dio aquella sangre que mientras bebía pensaba el traidor cómo derramar. Finalmente, al acercarse Judas con la turba para prenderle, ofreció a Cristo un beso que era, de hecho, la muestra abominable de su traición, pero que Cristo recibió con serenidad y con mansedumbre. ¿Quién habrá, incapaz de pensar que cualquiera de estos detalles podría haber removido el corazón del traidor a mejores pensamientos, por muy endurecido que estuviera en el crimen? Es cierto que hubo un principio de arrepentimiento al admitir su pecado, cuando devolvió las monedas de plata, que nadie recogiera, gritando que era traidor y confesando haber entregado sangre inocente. Me inclino a pensar que Cristo le movió hasta este punto para salvarle de la ruina, lo que hubiera sido posible si no hubiera añadido a su traición la desesperación. Así se portaba Cristo, con quien con tanta perfidia le había entregado a la muerte. Después de ver cuántas maneras mostró Dios su misericordia con Judas, que de apóstol había pasado a traidor, al ver con cuánta frecuencia le invitó al perdón, y no permitió que pereciera, sino porque él mismo quiso desesperar. No hay razón alguna en esta vida para que nadie, aunque sea como Judas, haya de desesperar del perdón. Siguiendo el santo consejo del apóstol, rezad unos por otros para ser salvos. Si vemos que alguien se desvía del camino recto, esperamos que volverá algún día a él, y mientras tanto recemos sin cesar para que Dios le ofrezca oportunidades de entrar en razón, para que con su ayuda las coja, y para que, una vez cogidas, no las suelte ni rechace por la malicia, ni las deje pasar de lado por culpa de su miserable pereza. ¿Por qué dormís? Al encontrar Cristo a los apóstoles durmiendo por tercera vez, les dijo, ¿por qué dormís? Como si dijera, no es este tiempo para dormir, sino para estar bien despiertos y orar. Como os he advertido ya 2 veces, no hace apenas un rato. Si no supieron qué responder cuando se durmieron por segunda vez, ¿qué excusa podían haber dado ahora, en que por tercera vez eran sorprendidos en la misma falta? ¿Era una excusa válida decir que se habían dormido a causa de la tristeza, como menciona el evangelista? Así lo recuerda Lucas, pero también es cierto que no lo alaba en absoluto. Insinúa, sí, que su tristeza era de alguna manera loable, pero el sueño que la siguió no estaba libre de culpa. La tristeza, aquella que puede ser digna de un gran premio, tiende algunas veces hacia un gran mal. Así ocurre si nos devora de tal modo que nos deja inutilizados. Nos impide acudir a Dios con la oración, buscando de Él consuelo, y desesperados y oprimidos, como queriendo escapar de una tristeza consciente, buscamos alivio en el refugio del sueño. Mas tampoco aquí encontraremos lo que buscábamos, y perderemos en el sueño el consuelo que podíamos haber obtenido de Dios si hubiéramos permanecido despiertos y orando. Se deja, entonces, sentir sobre nosotros el peso molesto de una mente perturbada, incluso mientras dormimos, y aun con los ojos cerrados, tropezamos con las tentaciones y trampas preparadas por el diablo.
De ahí que Cristo, prescindiendo de cualquier excusa para el sueño, dijera: ¿por qué dormís? Dormid ya y descansad. Basta, levantaos y rezad para que no caigáis en la tentación. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas. Al despertar a los apóstoles por tercera vez, cortó de golpe sus palabras con una cierta ironía, no con esa ironía frívola y burlona con la que hombres ociosos, pero de talento, acostumbran a divertirse entre sí, sino con una ironía grave y seria. Dormid y descansad. Notad cómo da permiso para dormir, de tal modo que significa en realidad lo contrario. Apenas había dicho dormid, añadió basta, como si dijera: ya no necesitáis dormir más. Durante todo el tiempo que deberíais haber estado despiertos, habéis estado durmiendo, incluso en contra de lo que os mandé. Ahora ya no hay tiempo para dormir, y ni siquiera para quedarse un momento sentados. Debéis levantaros inmediatamente y rezad para que no caigáis en la tentación. Tal vez por ella me abandonaréis, causando gran escándalo, pero por lo demás, por lo que se refiere al sueño, dormid y descansad, si podéis. Tenéis mi permiso, pero no podréis. Ya se acerca la turba, ya están casi aquí, y ella sacudirá vuestra modorra. Ya se aproxima la hora en la que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Muy cerca está quien me entrega. Apenas hubo terminado estas pocas palabras, y todavía hablaba, cuando he aquí que Judas Iscariote. No ignoro que algunos eruditos y santos no admiten esta interpretación, aunque sí admiten que otros, igualmente doctos y santos, la han considerado aceptable. No se ha de pensar que quienes no aceptan esta interpretación se hayan horrorizado ante una ironía en labios de Cristo, como algunos otros, sin duda hombres piadosos, pero no lo suficientemente versados en las figuras de lenguaje que toma la Sagrada Escritura ordinariamente del lenguaje común. Si lo fueran, habrían encontrado la ironía en tantos otros lugares que no la habrían juzgado ofensiva en este. ¿Qué podría ser más punzante y humorístico que aquella ironía con la que el bienaventurado apóstol censura a los corintios con tanta gracia? Pues pide, en efecto, disculpas por no haber nunca cargado a ninguno de ellos con cargas ni gastos. ¿Qué he hecho yo de menos por vosotros que por las otras iglesias, si no es esto, que nunca os he sido gravoso? Perdonadme este agravio. ¿Qué ironía podría ser más mordaz que aquello con la cual el profeta de Dios ridiculizó a los adivinos de Baal mientras invocaba a la estatua muda de su Dios? Llamadle más fuerte, decía, porque vuestro Dios duerme, o quizás se ha ido a otro lugar de viaje. Aprovecho la ocasión de mencionar estos ejemplos por aquellos lectores que, debido a una demasiado pía sencillez, rehúsan aceptar en la Sagrada Escritura, o al menos no advierten en ella, estas formas de lenguaje tan usadas corrientemente, y al no contar con ellas, no aciertan a veces con el sentido real de la Escritura. No disgusta a San Agustín la interpretación que yo mantengo, pero dice que no es necesaria. Opina ser suficiente el sentido literal y directo, sin ninguna figura de lenguaje. En su obra Concordia Evangelistarum escribe sobre este pasaje. Parece que Mateo se contradice. ¿Cómo puede decir dormid ahora y descansad, e inmediatamente después añadir levantaos, vamos? Contrariados por esta inconsistencia, intentan ver en esas palabras dormid y descansad un reproche en lugar de una concesión o permiso. Esto sería lo más correcto si fuera necesario, pero Marcos lo relata así. Cuando Cristo hubo dicho, dormid y descansad, añadió, basta, y siguió diciendo,
Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será traicionado. Por lo tanto, se ha de entender que después de decir, dormid y descansad, quedó el Señor un rato en silencio para que hicieran lo que había permitido, y sólo después siguió, basta, he aquí, es decir, habéis descansado bastante. Como siempre, no deja San Agustín de ser agudo en este razonamiento. En mi opinión, sin embargo, los que defienden la otra opinión no encuentran probable que después de que Cristo les reprochara por 2 veces el dormirse, se volvieran a dormir ahora que su captura era inmediata, ni que tras haberles reprochado severamente su somnolencia, al decirles ¿por qué dormís?, les hubiera dado permiso para dormirse. No hay que olvidar que el peligro, y esta era la razón por la que no debían haberse dormido antes, estaba ahora precisamente a la puerta, como se dice. De cualquier modo, presentado como he las 2 opciones, cada uno es libre de escoger la que prefiera. Me limito a dar cuenta de ambas. No deseo yo, que soy nadie en esta cuestión, ofrecer una solución como si fuera el árbitro oficial. Levantaos y orad. Levantaos y orad para que no caigáis en la tentación. Les mandó antes vigilar y rezar. Mas ahora que han experimentado, y por 2 veces, que el estar demasiado cómodamente sentado favorece que el sueño se insinúe poco a poco, les enseña un remedio instantáneo contra la modorra y la somnolencia. Consiste en ponerse de pie. Del mismo Salvador viene este remedio, y ojalá tuviéramos ganas de practicarlo de cuando en cuando, en plena noche. Comprobaríamos ser verdad lo que dice Horacio, Dimidium facti quicepit habet, que el que empieza tiene la mitad hecho. Y aún más, que una vez empezado, está todo hecho. En efecto, cuando luchamos contra el sueño, el primer encuentro es siempre el más duro y violento. No hemos, por consiguiente, de superar el sueño por una lucha prolongada, sino que de un golpe, de una sola sacudida, debemos romper los lazos tentadores con los que nos abraza, y así deshacernos de él de inmediato. Una vez arrojada la somnolencia de la desidia y apatía, verdadera imagen de la muerte, volver a la vida con todo su ardor y entusiasmo. Si recogida la mente en el umbroso silencio de la noche, nos dedicamos a la meditación y a la oración, se sentirá mucho más capaz de recibir el alivio de Dios que durante el día, cuando el estrépito de los negocios por todos lados distrae los ojos, los oídos y la cabeza, disipándola en muchas actividades tan variopintas, a veces, como inútiles. Observad cómo el pensamiento de cualquier tontería, algo relacionado con asuntos mundanos, interrumpe nuestro sueño y nos mantiene despiertos por largo rato, y hasta se nos hace difícil dormir en absoluto. La oración, por el contrario, no nos mantiene despiertos, a pesar del fruto tan grande que procura al alma, a pesar de las muchas trampas que nos tiene preparadas el enemigo. No nos despertamos para seguir rezando, sino que nos dormimos contemplando las visiones y ensueños de mandrágora. Hemos de recordar con frecuencia que Cristo no nos mandó simplemente levantarnos, sino levantarnos para rezar. No es suficiente levantarse si no lo hacemos para algo bueno. De otro modo, habría menos pecado si se perdiera el tiempo en perezosa somnolencia que si se aprovechara, estando bien despierto, para cometer intencionadamente crímenes llenos de malicia. Junto con la necesidad de rezar, les muestra para qué deben rezar. Orad, dice, para que no caigáis en la tentación. Una y otra vez les grababa esta misma idea. La oración es el único refugio contra la tentación, y si alguien no quiere admitir la oración en el castillo de su alma,
sino que la excluye, entregándose al sueño. Permite con su negligencia que las tropas del diablo, esto es, las tentaciones del mal, irrumpan como inercia en su alma. 3 veces seguidas les aconsejó rezar, y después, para que no pensaran, les enseñaba solo con palabras. Él mismo les dio ejemplo, y por 3 veces se fue a orar. Insinuaba de esta manera que hemos de rezar a la Trinidad, al Padre ingénito, al Hijo engendrado por el Padre e igual a Él, y al Espíritu, igual a cada uno y que de ambos procede. De las 3 personas hemos de pedir también 3 cosas: perdón por la vida pasada, gracia para el tiempo presente y prudencia para el futuro. Y en esta oración no hemos de ser descuidados y perezosos, ha de ser ferviente y sin cesar. Cuán lejos estamos de este tipo de oración es algo que cada uno personalmente puede apreciar, pues se lo indica su propia conciencia, y también externamente puede llegar a conocerlo, si día tras día son menores los frutos que provienen de la oración, que Dios no lo permita. Ya que he procurado atacar con todas mis fuerzas las distracciones y la falta de atención durante la oración, será ahora muy oportuno hacer una advertencia. No sea que vaya a aparecer yo como un cirujano cruel y despiadado, tocando una llaga que padecemos todos, y en lugar de llevar medicina y alivio a las almas delicadas, solo les sea causa de mayor dolor, quitándoles la esperanza de salvarse. Con el propósito de curar estas inflamaciones y preocupaciones del alma, ofrece Gerson ciertos calmantes, de la misma manera que los médicos se valen de medicinas para mitigar el dolor, las que ellos llaman anodina o sedantes. Este autor, Jean Gerson, hombre de gran erudición y director comprensivo de conciencias atribuladas, comprobó, según mi entender, que ese mariposeo de la mente provocaba tan grandes angustias en algunas personas que repetían las palabras de sus oraciones una detrás de otra, balbuceándolas con gran trabajo, y a pesar de su esfuerzo no iban a ninguna parte, e incluso a veces quedaban más descontentas a la tercera vez que a la primera. Tan completo era el fastidio que perdían todo consuelo al rezar, y no faltaban quienes estaban a punto de abandonar la oración como algo inútil y sin sentido, caso de que continuaran así rezando, o incluso, como de hecho temían, nocivo. Este autor, amable y piadoso, con objeto de aliviar tan aguda molestia, distinguió 3 aspectos en la oración: el acto, la virtud y el hábito. Explicándose con mucha claridad, pone el ejemplo de una persona que se decide a hacer una peregrinación a Santiago, partiendo desde Francia. Habrá trechos durante el viaje en que esta persona avanzará meditando en la figura del santo y en el propósito de su viaje. En tales ratos continúa su peregrinación con un doble acto, a saber, una continuidad natural y una continuidad moral, para usar las mismas expresiones de Gerson. Continuidad natural porque actualmente avanza hacia aquel lugar. Moral porque sus pensamientos están centrados en la peregrinación como tal. Llama moral a aquella intención, forman, por la que el hecho de ponerse en camino, en sí mismo indiferente, es perfeccionado por una causa piadosa. Otros ratos, sin embargo, caminará el peregrino considerando diferentes asuntos, sin pensar lo más mínimo en el santo y en el sitio de destino. Puede ocurrir que vaya meditando en algo incluso más santo, como en Dios mismo. Cuando así acontece, continúa su peregrinación en el nivel natural, pero no en el moral. Avanza con los pies, sí, pero no piensa, en ese preciso momento,
en la razón particular de su partida, y tal vez ni siquiera se fija por dónde va caminando. Aunque el acto moral de su peregrinación no se continúa, sí persevera la virtud moral. Su caminar, que es actividad bien natural, se ve penetrado e informado por una virtud moral, al estar siempre acompañado por el buen propósito del primer momento. Como una piedra, sigue la trayectoria del primer impulso, aunque se retire la mano que la arrojó. Podrá ocurrir que se dé el acto moral en ausencia del natural, como, por ejemplo, cuando piense sobre la peregrinación mientras descansa sentado sin caminar. Finalmente, ocurre también que no se den ninguno de los dos actos, por ejemplo, al dormir. Ni camina ni piensa en la peregrinación. Mas, aún en este caso, permanece la virtud moral habitualmente, a no ser que sea intencionadamente rechazada. La peregrinación nunca se ve, por tanto, interrumpida ni deja de tener mérito. Persiste de modo habitual, a no ser que se tome una decisión en sentido contrario, abandonando el viaje, o al menos retrasándolo. Valiéndose de este ejemplo, concluye de manera parecida en lo que se refiere a la oración. Una vez que ha empezado con atención, nunca después puede ser interrumpida de tal modo que la virtud de la primera intención no permanezca en modo continuo, actual o habitualmente. Y esto es así siempre que no se renuncie a aquella intención inicial decidiendo abandonar la oración, o bien cortándola bruscamente por el pecado mortal. Oportet semper orare, et non deficere. Dice Gerson sobre estas palabras de Cristo, que no se pronunciaron figurativamente, sino de modo directo y literal, y que de hecho, y literalmente, son cumplidas por hombres buenos y rectos. Apoya su opinión en un conocido proverbio, qui bene vivit, semper orat. El que vive con rectitud está siempre rezando. Y esto es porque quien todo lo hace para la gloria de Dios, como reza la prescripción del apóstol, una vez que ha empezado con atención, nunca interrumpe luego su oración, de tal modo que la virtud meritoria no perdure, sino actualmente, al menos virtualmente. Esta es la explicación de un hombre bueno y versado como Jean Gerson, en su breve tratado De Oratione et Eius Valore. Quiere aliviar y animar a quienes se angustian y entristecen, si mientras rezan se les va la cabeza a muchas otras cosas sin su querer ni su conocimiento, pues ocurre, aunque celosamente luchen por no distraerse. No pretende, en absoluto, proporcionar un falso tranquilizante a quienes por pereza supina no ponen el más mínimo esfuerzo durante la oración. Cuando hacemos cosa tan seria como la oración, de modo negligente y descuidado, ni rezamos ni tenemos a Dios propicio. Por el contrario, le alejamos de nosotros en su indignación. ¿Podrá alguien sorprenderse de que Dios se indigne al ser interpelado de manera tan despectiva por una pobre criatura? ¿O habremos de pensar que no se dirige despectivamente a Dios quien le dice, «Oh Dios, escucha mi oración», mientras su cabeza anda volcada en 1000 cosas vanas y superficiales, y algunas veces, ojalá no ocurriera nunca, hasta pecaminosas? Tal individuo ni siquiera oye su propia voz. Va murmurando de memoria oraciones muy gastadas, la cabeza en las nubes, emitiendo sonidos sin sentido, como dice Virgilio. En fin, al acabar la oración, necesitamos muy a menudo alguna otra oración para pedir perdón por la anterior negligencia. Levantaos y rezad para que no caigáis en la tentación. Y enseguida les advirtió Cristo del peligro tan grande que se cernía sobre ellos, para que quedara así claro
que no sería suficiente una oración rutinaria o somnolienta. He aquí que se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Es decir, os predije que iba a ser traicionado por uno de vosotros, y os horrorizasteis ante esas palabras. Advertí que Satanás os buscaba para sacudiros como el trigo, y escuchasteis esto con gran despreocupación, sin dar respuesta, como si la tentación fuera algo a no tener en cuenta. Para que supierais que no debe ser menospreciada, predije que todos os escandalizaríais de mí, y todos lo negasteis. Al que más negó escandalizarse, le predije que me negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Mas él insistió en que no sería así, sino que moriría conmigo antes que negarme. Y lo mismo dijisteis los demás. Para que no consideraseis la tentación como algo fácil y sin importancia, una y otra vez os mandé que vigilaseis e hicieseis oración, no fuera que cayeseis en la tentación. Tan lejos estabais de estimar su fuerza y su atracción, que no os preocupasteis de rezar ni de vigilar contra ella. Quizás os llevó a desdeñar el poder violento de la tentación diabólica el hecho de que cuando os envié de 2 en 2 para predicar la fe, me contabais al regresar que hasta los demonios se os sometían. Pero yo, que conozco tanto la naturaleza de los demonios como la vuestra, y con toda profundidad, porque creé ambas, ya os advertí entonces que no os gloriaseis en tal vanidad, porque no era vuestro poder el que dominaba a los demonios. Yo mismo lo hacía, y lo hice por otros que iban a abrazar la fe verdadera. Por ellos lo hice, y no por vosotros. Os recordé que debíais más bien gloriaros en el verdadero fundamento de la alegría, esto es, en el hecho de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esto os pertenece con toda firmeza, porque una vez que hayáis alcanzado la culminación de esa alegría, ya no podréis perderla, aunque todo el ejército de los demonios luchara contra vosotros. El poder que ejercisteis contra ellos en aquella ocasión aumentó tanto vuestra confianza, que desdeñáis ahora la tentación como cosa de poca importancia. Hasta ahora habéis visto la tentación como algo muy lejano, aunque os anuncié que el peligro se cernía esta misma noche. Mas ahora os advierto, no solo la noche, sino la hora precisa está ya muy cercana. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Ya no hay que luchar para estar sentado o para dormir. Tendréis necesidad de estar despiertos, vigilantes, y apenas hay tiempo para rezar. Ya no anuncio cosas futuras, sino que en este mismo momento digo, levantaos, vamos, el que me ha de entregar está cerca. Si no queréis estar despiertos para rezar, levantaos por lo menos y marchad rápidamente, no sea que más tarde no podáis escapar, porque ya está aquí el que me traiciona. Al decir, levantaos, vamos, también pudo significar no que huyeran, sino que se adelantaran para hacer frente a los acontecimientos con confianza. Así lo hizo él mismo. No se marchó en la dirección opuesta, sino que mientras hablaba, iba al encuentro de aquellos que le buscaban con el corazón lleno de furia criminal. La primera parte de La agonía de Cristo continúa en el siguiente audio.